Bien, como dice el término, pues se va a lesionar lo que es el plexo braquial a la hora de nacimiento. Nada más para recordarles sobre la anatomía del plexo braquial. Recuerden que va a nacer o va a salir desde C5 a T1, ¿verdad? El punto de referencia que nosotros vamos a tener, pues obviamente va a ser el hueso de la clavícula y ahí va a emerger los 3 troncos primarios y de ahí se va a hacer la subdivisión hasta llegar a nervio periférico, que es lo que va a llegar a nuestro músculo y pues obvias razones, si hay una lesión a nivel de plexo, no va a haber adecuada función muscular. También dependiendo en qué parte del nervio esté dañado. Eso nada más es una imagen para que recuerden que también tenemos una arteria axilar, está la clavícula y por debajo pasa lo que es el plexo braquial. Entonces, una vez que nosotros tenemos lo que es la médula espinal, tenemos las raicillas, que es de un segmento espinal, que es de la médula, de ahí emergen las raíces espinales, ya sea las dorsales o las ventrales, forma un nervio espinal y pues va a dar las ramas anteriores y posteriores del nervio espinal. Y esto va a irse a lo que es a nuestro músculo en extremidades superiores. También se puede presentar la plexopatía braquial, que será el 10% de las lesiones en sistema nervioso periférico. Puede darse el 14%, de las lesiones neurológicas a miembro superior. En nacimiento, que es la parálisis obstétrica, va a ser el 1.1, siempre al lado derecho. Ya lo apagó. Y con mayor frecuencia se va a dar en los 20 a 30 años, en jóvenes, casi siempre en hombres, por algún traumatismo, ya sea por algún accidente vehicular. Bueno, la definición o el concepto de lo que es esta lesión de plexo braquial, obviamente va a ser una lesión mecánica que se va a dar en el paciente a la hora de nacer por alguna mal maniobra o por alguna alteración a la hora del parto, ¿sí? Dependiendo cómo vaya a ser esta lesión, obviamente que va a ser el cuadro clínico del paciente. ¿Qué vamos a obtener con esta lesión del plexo braquial? Pues obviamente vamos a tener un déficit sensitivo motor, obviamente nos va a dar la parálisis, va a recuperar y más si lo vamos a atender en edad temprana a nuestro paciente, que se produce durante el parto y puede ser una lesión parcial o total de lo que es todo el plexo braquial, dependiendo la situación. Solo para recordarles la anatomía y la inervación, C5 sabemos que inerva deltoides, romboides y la cara lateral del brazo. C6 es bíceps braquial, braquial anterior, coracobraquial y los 2 dedos de la mano. C7 va a ser el tríceps, el anconio, los extensores de sensibilidad del dedo medio. C8 va a ser los flexores de los dedos, la sensibilidad de la cara medial del antebrazo, cuarto y quinto dedo. Y T1 solamente los iteróceos. Dependiendo del grado que vaya a estar la lesión, es la afectación que vamos a obtener. La incidencia pues es poco baja, que bueno, ya en la actualidad pues los ginecólogos ya realizan sus maniobras y para eso se hace un estudio previo al nacimiento de lo que es el feto. Vamos a obtener por 1000 nacidos vivos el 0.3, nada más. Es bien importante la presentación de cómo venga el
el bebé. Puede venir ya sea occipital, o sea, de cabeza, puede venir de pelvis o puede venir podálico. Podálico, pues obviamente no hacen el parto porque es de alto riesgo. Donde más se presentan las lesiones, que es 5 veces más el riesgo, es en la pelvis, cuando nacen de pompis. Entonces, sí, es raro que nazcan estas lesiones en pacientes que utilicen forceps, pero casi siempre suele pasar. Y cuando son bebés que pesan mayor de 3,5 kilos, que son macrosómicos, también porque tienen un parto difícil. En cuestión a la frecuencia, si es de un lado o es de los dos, casi siempre va a ser de un lado, dominando el lado derecho. Es en lo que arrojan los resultados de investigación. ¿Sí? Pues la etiología, el origen, como ya sabían, aquí yo les puse unas imágenes de las maniobras a la hora del parto. Obviamente, pues el movimiento traumático es ahora donde se presenta la lesión del plexo braquial. Puede ser producido por algún virus, puede ser algún parto distóxico, o sea, difícil para que salga. Puede ser un bebé grande, puede ser un embarazo prolongado de mucho tiempo. El uso de forceps también puede llegar a que presenten esta lesión, y mujeres que tengan alguna alteración metabólica, que es lo más probable, como la diabetes mellitus. Que ahorita la mayoría de embarazos hay que cuidar mucho lo que es la presión arterial, que es otro factor de riesgo, y lo que es la diabetes mellitus. Recordándoles el tipo de daño que puede haber en la fibra nerviosa. Ustedes ya saben que en la neuropraxia, pues su pronóstico va a ser mucho mejor, va a ser una lesión de primer grado. Azonognexis, va a haber la pérdida del axón sin estructura. Este daño va a ser de segundo grado. El axón puede volver a crecer. El pronóstico, pues sí va a influenciar de acuerdo a la longitud que vaya a estar dañado. Y la más que no vamos a regenerar es una neurognesis, que es donde va a estar lesionado lo que es, no va a haber lo que es el axón, va a estar la pérdida total, y su pronóstico pues va a ser más reservado, obviamente. En los tipos de lesión neuronal, pues existen varios. En lo que corresponde a este tema es por un estiramiento o una tracción del miembro superior a la hora de nacer. Puede ser por un golpe, puede ser una laceración por algún objeto filoso, puede ser por una compresión, ya sea que algún paciente adulto presente un tumor en lo que es la emergencia del plexo braquial, o puede ser por una isquemia a nivel de lo que es la vasculatura de sostén, ¿sí? Nada más se los menciono ahí para que ustedes tengan el conocimiento que las plexopatías no nada más se presentan a la hora de nacer, sino también se adquieren. La clasificación pues va a depender del tipo de lesión, que puede ser abierta o cerrada. La localización puede ser arriba de la clavícula, debajo de la clavícula o todo el plexo braquial. Y la extensión pues puede ser completa o incompleta. Las que tienen mejor pronóstico, obviamente, son las incompletas, ¿sí? Las manifestaciones progresivas, yo les decía a los otros chicos, esto es lo que van a manifestar cuando tenemos un paciente, obviamente, adulto, pero en los niños va a ser diferente. Ahorita se las voy a mencionar. El paciente puede que te refiera a parestesias, va a haber debilidad muscular, va a haber la pérdida de la función muscular, movimiento articular, y por lo tanto vamos a obtener una atrofia. Eso sería un adulto. Cuando existe la lesión del plexo braquial,
es bien importante que ustedes conozcan la clasificación. Existen dos. Está la de ERP, que la lesión va a ser de C5 a C6. Va a ser el tronco superior el que se va a dañar del plexo braquial. Por lo tanto, aquí está, vamos a obtener una rotación interna de hombro. Va a haber una inestabilidad posterior de hombro. Va a haber una adaptación, se le llama como de postura, aquí en mano, pidiendo propina disimulada, así le conocen. El hombro va a estar en aducción, el brazo va a estar en rotación interna, extensión de codo, flexión de muñeca y dedos. Si a ustedes llega un bebé para estimular en una posición así, tienen que descartar esta parte, ¿sí? Las características clínicas, pues obviamente en un paciente de recién nacido a 1 año, pues va a ser difícilmente descartarlo, a menos que ya traiga un estudio de electromiografía donde les confirme que efectivamente tiene lesión del plexo braquial. Pero es bien importante que ustedes conozcan las características clínicas. Va a haber un acortamiento de lo que es el miembro afectado, su atrofia muscular. El hombro, siempre va a estar en aducción y en rotación interna. Le pides tú al paciente que haga una flexión y no lo va a poder elevar, ¿sí? Esta es en la de clasificación de ERF. Y va a tener pérdida del movimiento o del ritmo escapulohumeral. Tú le vas a decir, lleva el hombro hacia atrás y va a estar limitado. El antebrazo siempre va a estar pronado o va a estar supinado. Aquí, en la técnica de FNP en escápula, les podría funcionar con el paciente. El otro síndrome, que es más en la parte inferior, se va a referir, que es el de Klumpke. Ese se va a ver en C7 y T1, es en el tronco inferior del plexo braquial. Este va a adoptar una postura en flexión de codo, una supinación de codo, va a tener la muñeca extendida y va a haber debilidad para flexionar y extender lo que es los dedos. Por lo tanto, los músculos intrínsecos van a estar débiles, ¿sí? Y este también tiene sus características clínicas. Cuando me llega un paciente bebé, tengo que ver si tiene el reflejo de prensión. Es bien importante porque no lo va a presentar. Voy a ver si hay... Nick, ¿le puede regresar un poco, por favor? Ay, me asustaste. Allí. ¿Qué pasa, Chamil? ¿Le puede regresar a la diapositiva anterior, porfa? ¿A la de cumple? Es que no terminé así. Ah. Lick, ¡Mande! como que se escucha muy cortada. ¿Sí? ¿Todavía me sigo escuchando cortada? En ratos como que de plano sí se escucha por un ratito y ya luego se quita y así. Probablemente la señal del internet. ¿Les puedo hablar a señas? Listo, Lick. Listo, Lick. Muchas gracias. Bueno, si gustan me interrumpen y lo vuelvo a habilitar o lo que es el micrófono. Sí se escucha bien. ¿Sí? Yo no tengo problema con eso. Como que a lo mejor es el internet, Sahara, no sé. Pues ahorita sí se escucha bien, pero no ¿Ya sé me si los escucho demás bien? me escuchen completamente bien. Es Sí, que solo en ahorita- ratos. Ajá, en rato se traba. Ah, bien. Igual, sí se traba. Igual por la señal del internet, probablemente. Pero estoy en el mejor lugar que pueda agarrar la señal. Entonces estábamos en el síndrome de Klumpke, ¿sí? Aquí los dedos o la mano va a estar en garra por la misma flexión
y la sensibilidad puede ser normal en este tipo de padecimientos. ¿Cómo vamos a obtener un diagnóstico? Obviamente acompañados del médico, ya sea del neurólogo o el médico especialista en rehabilitación. Se les va a pedir sus radiografías, se les puede hacer una mielografía cervical, que les recuerdo, una mielografía es un estudio que se hace a nivel de la médula espinal con un medio de contraste y ahí van a ver la emergencia del plexo braquial. Una tomografía axial, una resonancia magnética también se les va a solicitar. Y a nivel neurofisiológico, que es importante saber cómo va a estar el nervio periférico, si va a tener adecuada conducción nerviosa, tanto motora o sensitiva, y si puede realizar la electromiografía y los potenciales evocados. Esta es una escala de Malek que se utiliza en pacientes adultos, aproximadamente mayor de 2 años. Tú le pides que realice un movimiento articular y tú lo vas a calificar en el grado 2, 3 o 4, dependiendo. ¿Sí? No se puede desarrollar o no se puede aplicar en pacientes menores porque no van a estar conscientes del movimiento. Eso es para una plexopatía adquirida. Igual, las plexopatías nos dice que puede ser por alguna compresión, puede ser por algún tumor, por alguna pérdida sensorial, lo que nos va a dar. Recordarles que la electromiografía les va a arrojar la localización de lesión, qué tanto está lesionado y por lo tanto vamos a tener un pronóstico. Entonces, nos va a indicar a nosotros como fisioterapeutas la actividad eléctrica que vamos a tener en los músculos y así vamos a ver si va a tener actividad muscular voluntaria. En tratamiento, pues, ahora sí, yo les decía a los otros chicos, yo llegué a atender en Teletón varios pacientes con este tipo de patología, pero en particular solo he tenido un caso y lo agarré como desde los 3 meses. Aquí, yo preparando el tema y acordándome de la experiencia que yo he tenido con este tipo de patología, me costó un poquito de trabajo, pues porque primero por los papás, teníamos un buen diagnóstico referido de un médico neurólogo, entonces, pero nunca documenté el seguimiento de este paciente. Era una parálisis de tipo ER, me acuerdo súper bien, era la parte superior. Entonces, tuvo muy buen resultado con la estimulación temprana y lo que es el desarrollo adecuado de medios físicos. No le aplicaba más que le apliqué. Ahorita les voy a mencionar la corriente FES, que es muy buena para la funcionalidad muscular. Pero yo en ese tiempo yo nada más tenía TENS. Entonces, pues, ya se imaginarán, por cuestiones de darle seguimiento a las indicaciones, llegué a aplicar TENS, pero no me funcionaba adecuadamente. Todo lo que llevaba mucho al pie del cañón con este paciente era introducir el neurodesarrollo adecuado y estimular más que nada las posturas, porque tal cual el paciente me presentaba las características clínicas. Hacía movilizaciones pasivas, tú puedes dar movilizaciones pasivas, activas, dependiendo de la edad del paciente. Me llamó mucho la atención, en Teletón sí les ponen lo que es kinesiotape para la activación de fibras musculares. Trabajamos mucho lo que es la propiocepción. Los movimientos activos, pues ahora sí que dependiendo de acuerdo a la edad, sí es bien importante con estímulos de a línea media simétrica para que el paciente haga relacionaja o qué sé yo, ya dependiendo en qué
nivel de desarrollo, vaya. Hay férulas que se utilizan después de si un paciente es posoperado. Estas férulas se las pueden hacer tanto de material, puede ser de neopreno, o también utilizaban mucho en resorte, como los derrotadores que hacíamos en miembro inferior. Si les llegó a tocar, que les hicimos a varios pacientes, lo hacíamos con resorte para miembro superior para hacer que haya una ABD en hombro, ¿sí? Y lo usan por cierto tiempo nada más. La corriente FES es la corriente que indica más lo que es el médico rehabilitador, por ser una corriente de baja frecuencia y a intensidad tolerada del paciente. Les digo, yo en mi tiempo yo no tenía corriente FES, tenía solo TENS, y yo les explicaba mucho a los papás, me acuerdo que no era la misma efectividad, más sin embargo me pedían que se las pusiera. Pues no sé si una parte de ella me funcionó o no, porque aparte la lesión era leve, no era tan severa. Y me enfocaba mucho en lo que es la estimulación temprana. Cuando un paciente te llega a edad temprana, pues obviamente vas desarrollando ese neurodesarrollo y vas estimulando un poquito más el lado afectado. También trabajaba lo que era texturas. Ustedes saben que es importante trabajar las diferentes texturas para estimular esas antenitas que tenemos en nuestro cuerpo, que son los receptores. Trabajé en mi experiencia con esa paciente, llegué a trabajar con hielo, nada más, con calor no, por cuestión de que yo creo que me daba miedo en el momento de aplicar calor a un bebé. Las actividades ocupacionales, pues yo creo que se da más en niños de 1 año en adelante, donde les gusta más como intervenir y ser curiosos en cuestiones de armar, desarmar, pintar. Y el tratamiento quirúrgico, pues casi siempre se da en lesiones más severas, ¿sí? Sí es bien importante nosotros como oficios intervenir antes de la cirugía y después de la cirugía para obtener mejores resultados. Y una recomendación que a mí nunca se me olvida de un maestro y me gusta compartir a ustedes, me decía, tienen que tener mucho a la hora que ustedes evalúen al realizar lo que es la estimulación temprana, porque este paciente te presenta todas las características clínicas de una lesión o probable lesión de plexo braquial. Y este otro del lado derecho es un reflejo primitivo que debe de desaparecer, que es el tónico asimétrico. Entonces, la única diferencia que tú tienes que analizar es cómo está la lateralización de cuello y que en estas dos se presenta el puño y la retracción de escápulas en ambas y en esta no. O a menos que haya sido un parto muy difícil y que tenga ese antecedente. Pero como oficios, sí hay que tener mucho en cuenta los reflejos primitivos a la hora de hacer las evaluaciones para que no se confundan. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Suena interesante? ¿Sí? Sí. Yo creo que ahora que ya tenemos establecido la fecha que van a salir, voy a darme la tarea de revisar la planeación y ver las patologías que a lo mejor ustedes puedan ver en su servicio social para que tengan ese conocimiento teórico. ¿Alguna inquietud, alguna duda con este tipo de pacientes con lesión de plexo braquial? La natación es muy buena para ellos.
y más porque les gusta la hidroterapia, lo que es el agua. Interactuar en el agua con ellos es funcional, 100%. ¿Sí? Y a la hora de que tú aplicas estímulo eléctrico, pues un poquito más difícil por la cuestión de que no se están quietecitos los niños, pero sí te funciona. Les digo, yo en mi experiencia con el único paciente que tuve privado, fue una niña y respondió bien contenta, ¿no? Les soy sincera. Lick, yo tengo Dime, Katia. un paciente que tiene esta afección, o sea, ¿se recupera y puede recaer en un futuro o se alivia por completo? Dependiendo de dónde esté el daño, pero casi siempre, si es de nacimiento, llegas a tener una buena evolución en su desarrollo psicomotor, pero son pacientes que siempre van a requerir de un estímulo para reintegrarlos o que no caiga la atrofia muscular, el desuso, porque sí llega a pasar en los pacientitos que hacen como un patrón, ¿qué te diré? Flexor casi siempre y limitan la funcionalidad. Muy bien, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Están muy callados. Tienen sueño. Lick, esos pacientes, cuando son dados de alta o se les da estimulación mucho tiempo. Sí, de preferencia, si lo detectan a, no sé, recién nacido, ya traes el antecedente, casi siempre es hasta los 2 años o 3. Yo esa paciente que vi la vi hasta los 3 años. Si quieren, ahorita nos volvemos a conectar. Se nos va a terminar el tiempo. Si tienen dudas o los vemos el jueves, como ustedes me digan,